para mover el líquido. ¿Sí? Entonces, la clasificación del ilio bajo y alto, ustedes tienen que tener en cuenta la válvula ileocecal. La válvula ileocecal es la que les va a dar el parámetro de hablar de una obstrucción intestinal alta o si hablamos de una obstrucción intestinal baja. Si nos acordamos, la mayor parte del intestino es delgado. ¿Sí? Ese intestino delgado solamente tiene dos porciones fijas. La segunda ni tan fija porque depende también. Pero la primera porción fija es el ángulo de Trenz, allá arriba, donde empieza el yeyuno, continuando con la cuarta porción del duodeno. ¿Sí? El famoso ángulo de Trenz, donde el intestino empieza nuevamente a ser peritoneal, o sea, está dentro de la columna. Ahí en el ángulo de Trenz tiene el ligamento de Trenz y todo lo demás, todo lo que corresponde a la cuarta porción del duodeno. Y la segunda, mejor dicho, sí, el segundo punto fijo que depende de la fase acualescencia, ese es la válvula ileocecal. Porque la válvula ileocecal es el final del ilion con la comunicación con el cielo. ¿Sí? Esa válvula, efectivamente es una válvula, esa puerta que solamente permite la salida del contenido del intestino delgado y no su entrada. ¿Bien? Solamente permite salir el contenido del intestino, no puede volver a abrirse para permitir el flujo retrógrado del colon hacia el intestino. ¿Sí? Eso no puede ser. Ojo, hay válvulas ileocecales incompetentes, son puntos de aparte. Ya tenemos malformación y todo eso. Pero lo normal es que la válvula ileocecal no permita el proceso de paso del contenido colónico por una manera. Y esa válvula es fija también, dependiendo justamente de la posición del ciego y de la fase de acualescencia. Entonces, todo el intestino delgado es móvil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peritalismo tiene que ayudar a empujar esas asas delgadas, porque si ustedes se acuerdan, el intestino delgado tiene como si unas ciertas válvulas también, pero no son tan fuertes como las válvulas colónicas, que son las austras. ¿Sí? Que el colon sí, cuando se contrae con fuerza, da mayor propulsión. El intestino delgado no. ¿Por qué? Porque el intestino delgado, su función es que el bolo alimentario o el contenido intestinal se quede más tiempo en contacto con la mucosa intestinal para su absorción. De ahí partimos en un punto que vamos a dar también comiendo mucho más adelante, que son, por ejemplo, los síndromes de intestino corto, la enfermedad de Crohn, la restricción intestinal, las fístulas, donde nuestro problema es que nosotros no tenemos la suficiente cantidad de intestino para poder hacer absorción. ¿Sí? Entonces, vamos otra vez. La primera obstrucción, la que tienen que saber es la alta, que va desde el ángulo de Trenz, ¿está bien?, hasta la válvula ileocecal. Y la baja es de la válvula ileocecal hasta el recto, inclusive hasta, podríamos considerar el ángulo todavía como parte del intestino delgado. ¿Está bien? Del intestino grueso. Entonces, esas dos. Este es un cuadro que está en su libro, que es que se tiene que aprender. No hay otra forma, se tiene que aprender. Tenemos el ilio mecánico, que es justamente esa causa orgánica, esa, vamos a decir, esa piedra en el zapato del intestino que no permite moverlo, o que no permite moverse, pero en algunas ocasiones no permite el paso del contenido intraluminal del intestino. ¿Está bien? Y acá tenemos, primero vamos a hablar de las causas intrínsecas. Las causas intrínsecas son propiamente de la pared. ¿Sí? O sea, el intestino como un tubo alargado, ¿sí?, tiene su luz, su pared. ¿Sí? Cuando hablamos de causas intrínsecas nos referimos a la pared
intestino al hígado, puede ser una brida del intestino a la trompa ovárica, una brida del intestino a la vejiga o una brida del intestino a la pared. ¿Me entienden? Entonces, la principal causa de obstrucción intestinal son las vías de herencia. ¿Qué tiene que tener el paciente para tener vías de herencia? Un cuadro quirúrgico previo, o sea, una laparotomía o laparoscopía previa. Aunque la laparoscopía tiene menos índices de vías de herencia, eso cabe aclarar. Pero también se han visto vidas por laparoscopía. ¿Está bien? Cálculos. Acá punto, hernias internas y externas. Ya hablábamos nosotros de las hernias, ¿se acuerdan? El intestino se mete dentro de la debilidad de la pared abdominal o debido a una debilidad adquirida con saco peritoneal y ese mismo intestino crea adherencias entre el peritoneo y el saco. ¿Sí? Y por compresión. Esto no es tan frecuente como las vías de herencia, pero hemos visto mucho. La primera causa de compresión, vean acá, embarazo. ¿Por qué se pueden imaginar que el embarazo va a ocurrir? El bebé crece, se va para arriba. El intestino no es que sinceramente se va todo hacia arriba, no. El intestino es como si fuera que le está apretando para arriba y él, en parte de estar, se desploma los costados. O sea, el intestino no solamente está comprimido hacia arriba, sino también hacia los costados. ¿Sí? Ojo. Hemos visto embarazadas con obstrucciones intestinales. Sí, hemos visto. Pero normalmente no es nada más el embarazo, ¿no? Sino que la paciente ya suele tener un antecedente previo. Ejemplo, una cesárea. Paciente cesárea anterior. Paciente que se abrió la cavidad, aunque no. Depende mucho porque depende del tamaño del útero y del tamaño del feto. ¿Sí? Porque si el útero es muy grande, normalmente el útero se exterioriza y solamente se trabaja en la pelvis. Pero cuando no se puede hacer eso, se mete también la cavidad. Entonces ahí no se crea ese cierto tipo de manipuleo. Quiste o tumores. Los quistes ustedes se pueden manipular. Quiste de pistón, quiste de mesenterio, quiste de ovario, quiste de trompa. ¿Sí? Todos los quistes ustedes se pueden imaginar pueden causar obstrucciones intestinales por compresión. La misma patología, comprimen el intestino delgado y no permiten el flujo normal. Y ya cuando hablamos de carcinomatosis peritoneal, estamos hablando de un proceso oncológico, de un proceso neoplásico. Un proceso donde las células cancerígenas realizan su metástasis a nivel del peritoneo. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen muchas siembras peritoneales a nivel del peritoneo parietal y eso puede causar cierto grado de compresión. Uno de los cánceres que mayormente causa carcinomatosis peritoneal es el cáncer de estómago, después viene el cáncer de ovario. ¿Sí? Ojo, no les digo que esos nomás sean, no, porque cualquier tipo de cáncer puede dar carcinomatosis. Y obturación. Obturación, cuerpos extraños. Todo lo que pueda obstruir la luz del intestino. Cabello, semillas, cuerpos extraños, ya sean escarbadientes. En los niños hay un jueguito ahora que es tan peligroso, que son como unas pelotitas así chiquititas que son imanes y le ponen ahí a la criatura y la criatura va empezando a buscar y forma así como un trencito y son unas cositas así chiquititas y sin darse cuenta ya se van. Lastimosamente todos los cuerpos extraños
de limpiar el pelo de su boca. Y ojo, si ustedes se dan cuenta, los animales pueden comer el pelo y no pasa nada. Ellos no digieren su pelo y su pelo tiene otra característica peor, o sea, tiene una característica mejor que la nuestra. Nuestro pelo no se digiere con nada del mundo. En los niños hay un síndrome que se llama el síndrome de Rapunzel, que es una enfermedad, una enfermedad psiquiátrica. ¿Quién ya no le vio a alguien agarrar su pelo y traerse en la boca? ¡Ay! Aunque ustedes no lo crean, yo también ya hice. Me estoy distrayendo, me conquistaste. Eso no es psiquiátrico. Pero hay niños que hacen lo mismo y empiezan a masticar por curiosidad. Empiezan a masticar y te lavan los pelos. Y los pelos hacen esa bola, hacen el resort y quedan atrapados a nivel de la válvula de los hijos. ¿Y qué tenemos? Obstrucción intestinal. ¿Sí? Cálculos. Vamos a dar también conmigo, eso a mí me toca. Hay un cálculo potencialmente mortal cuando hablamos de esto, que es el cálculo biliar, que es la famosa litiasis, la famosa piedra en la vesícula. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan por anatomía, lo primero que tienen que decir es, pero doctora, ¿cómo llega el cálculo? Porque le estoy diciendo, si es de pequeño tamaño, puede pasar la válvula y que se cae. Si causa una obstrucción intestinal, significa que es de gran tamaño. Y si el cálculo es de gran tamaño, ¿cómo sale por el coleódomo? Si el coleódomo tiene que medir menos de, en realidad hasta 0,6 centímetros, o sea 6 milímetros de coleódomo, hasta ahí se permite. Cuando tenemos una dilatación de coleódomo, pues está obstruido. ¿Sí? Y si es un cálculo grande de 2-3 centímetros, ¿cómo les parece que va a salir por el coleódomo? Salen por el coleódomo. Salen por las famosas fístulas biliares. Por el tamaño del cálculo, la vesícula biliar cae por gravedad y queda en contacto con una superficie epitelializada, que esto puede ser por el duodeno, o el delgado, o por frecuencia el colon. ¿Por qué? Pues si ustedes se acuerdan, el ángulo hepático está ahí adentro de la vesícula. Entonces, cuando el cálculo cae en el colon, lo que da es diarrea. Diarrea. ¿Por qué? Porque el cálculo hace como un efecto osmótico. Ustedes saben que el chicle no se tiene que tragar. Uno, porque no se digiere, obviamente. Y otro es porque hace el efecto osmótico, que es aumenta el gradiente de presión y eso dentro del intestino interpreta que tiene que tirar más agua para poder absorber. Entonces, desde el empezamos en el intestino. El yeyuno deja de absorber agua porque ve que todavía hay algo grande que se está digiriendo. Entonces llega a mayor volumen y el colon también percibe lo mismo. Tiene algo de gran volumen, no puede absorber el agua, entonces hacen como diarreas. Lo mismo con el cálculo. El cálculo de tamaño engaña también al colon para parte osmótica. Cuando caen, o mejor dicho, cuando los cálculos llegan o fistulizan, porque esa es la palabra, fistulizan al duodeno, da algo que se llama síndrome de Bouberet. ¿Qué es el síndrome de Bouberet? Es el famoso vómito incoercible. Es como una obstrucción a nivel del píloro y la primera porción del duodeno. O sea que el contenido gástrico y todo el bolo alimentario no puede avanzar porque está obstruido, en el caso del síndrome de Bouberet por una estenosis, pero en el caso del cálculo porque el cálculo queda empastado en ese momento. ¿Y qué pasa con el paciente? Vomita. ¿Sí? Nada de lo que coma o absolutamente nada de su saliva cuando traga empieza a vomitar. Es parecido a un síndrome esofágico. Es muy difícil de diferenciar del síndrome esofágico. ¿Sí? El síndrome de Bouberet, en realidad por endoscopía ocurre la diferencia. Y la otra opción, que es cuando el cálculo, mejor dicho, la vesícula biliar entra en contacto con alguna porción del intestino delgado, normalmente en el yeyuno. ¿Sí? El cálculo entra dentro del yeyuno y no pasa, recorre todo el yeyuno, va por el ilio y no puede pasar la válvula. Y ahí tenemos el famoso ilio biliar. ¿Sí? Obstrucción intestinal
Entonces, ¿qué nos puede dar una peritonitis una alteración motora difusa? Postoperatorio, que es lo normal, ¿sí? La peritonitis generalizada. Acá les tengo que hablar, no sé si ya les hablé, de la ley de Stock. Ya escuché, ya les comenté la ley de Stock. Toda serosa en contacto con un agente irritante se paraliza. En el caso de peritonitis, líquido violento, paraliza. Segunda persona Sangre, paraliza. Segunda persona. Peor todavía, líquido biliar, paraliza el intestino. Y el más dañino de todos, duodenal o gástrico, apenas entre en contacto, todo el intestino se paraliza. Enterocolitis aguda, esta es una infección del intestino delgado que puede estar causada por por bacterias oportunistas, ¿sí? Donde, por ejemplo, solemos ver enterocolitis aguda, pacientes con tratamientos antibióticos de la edad, pacientes que utilizan excesivamente vancomicina. Ahí, por ejemplo, entra, ¿se acuerdan del que estábamos hablando la semana pasada? La semana pasada de competitividad aguda. Que hablamos del bacterioides frágiles, hablamos del E. coli, entonces, bueno, ellos pueden causar enterocolitis, pero el paciente tiene que estar en un estado de inmunosupresión. ¿Y cómo llega el estado de inmunosupresión? Por el uso de antibióticos. Traumatismos vertebromedulares. Sí, principalmente aquellos que afectan desde T4 para abajo. Pónganle quizás T3. Toda lesión raquimedular a partir de T3, usted tiene que saber que la parte intestinal va a estar afectada. Cuando hablamos de intestino, no, porque después vienen muchas cosas. Ahí entra vejiga, esfínteres. Obviamente sensibilidad motora. Y bueno, yo creo, no estoy muy segura porque hace muchísimo yo no hablo, ustedes están más frescos que yo cuando hablo en neuro, pero creo que ya a ese punto ya es para decir diafragma. No estoy muy segura, pero para mí que sí. Entonces, todos los traumatismos vertebromedulares por debajo de T3 pueden causar alteraciones motoras y es general, no es localizado, es general. Normalmente, o sea, en el tratamiento de un paciente con parálisis total, ya hablamos de tetraplegia o incluso no llega a ser tetraplegia porque mueve los brazos pero no siente más o menos de la tetilla para abajo. Como tratamiento a largo plazo se le suelen hacer ostomías, ¿sí? Porque el paciente ya no maneja los esfínteres, el colon también ya no es manejado, hay un cólico colon, puede llegar a perforarse, entonces sí o sí suelen terminar con la ostomía en este tipo de pacientes. Y cuando hablamos de una localizada tenemos que poner punto y aparte. Hablar de la pseudoobstrucción del intestino delgado grueso, esto normalmente hay que separarlo de enfermedad neurológica y postoperado de cirugía. Como yo les dije hace rato, es normal que el paciente tenga un ilio postoperatorio, pero cuando hablamos de ilio regional, o sea, ilio localizado, es porque normalmente una partecita del intestino no se tocó. ¿Cuál es el ejemplo, por ejemplo, de ilio regional? Paciente postoperado de úlcera gástrica. La motilidad gástrica puede volver hasta el segundo o quinto día del postoperatorio. Pacientes postoperados de patologías colónicas, vamos a decir tumores de colon, coloncenanostomosis o enfermedades diverticulares que se hicieron sigmoidectomía o justo era un divertículo colónico que se hizo diverticulectomía, se tocó el colon, ¿sí? Esos pacientes suelen tardar entre 2 a 5 días para normalizar su peristaltismo del colon, ¿sí? O sea, para que nuevamente ese colon se vuelva a contraer de manera normal. Entonces, ahí entran los postoperatorios de cirugías que pueden causar ilio local. Cuando hablamos de ilio regional o ilio difuso, estamos hablando de que se movilizó el intestino delgado. ¿Sí? Y enfermedades neurológicas, ahí por ejemplo tienen el famoso ejemplo de la enfermedad de
que hacen que, que es lo totalmente anterior, ni siquiera se forman los ganglios. Y una enfermedad infecciosa que causa destrucción de esos ganglios es la enfermedad de Chagas. ¿Sí? Nunca se olviden la enfermedad de Chagas. Principalmente afecta al plexo que inerva el colon, pero también hemos visto compromiso completo del plexo solar. Y el ileum renal inflamatorio es cuando tenemos una patología aguda, ¿sí?, que entra en contacto con una asa intestinal que está cerca y causa su parálisis. Pero solamente la parálisis de esa asa que está cerca, que está en contacto con él. No es, por ejemplo, como en la peritonitis generalizada, que el líquido está en contacto con todas las asas intestinales. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les habla de peritonitis localizada. Peritonitis localizada nosotros manejamos como una pequeña colección de pus dentro de un cuadrante o no más de 2 cuadrantes abdominales. ¿Cuáles son los cuadrantes abdominales? ¿Cuántos cuadrantes abdominales hay? 9. Entonces, no más de 2 hablamos de localizada. Más de 2 hablamos de generalizada. ¿Está bien? Y el famoso plastrón, acá debe decir plastrón, no plastrón. ¿Se acuerdan del plastrón que ya vimos la semana pasada? Bueno, el plastrón justamente causa también un cilio localizado. ¿Por qué? Por las asas intestinales que están ahí bloqueando todo el acceso al apéndice fecal. El resto de las asas que están fuera del plastrón se movilizan normalmente, pero las que están ahí en contacto con el agente inflamatorio no se mueven. Desglosando brevemente todo lo que le acabé de dar. El ileum mecánico es secundario a una patología intrínseca de la pared intestinal, una patología extrínseca o una obstrucción a nivel de la luz. El aspecto más importante del ileum mecánico es la ausencia o presencia de estrangulación. Cuando nosotros hablamos de estrangulación, significa que está comprometido el pedículo vascular. ¿Cómo ustedes se pueden imaginar que está comprometido el pedículo vascular dentro del intestino delgado? ¿Cómo ustedes se pueden imaginar? El intestino delgado se mueve. Les dije, es totalmente móvil. Si se obstruye el intestino delgado, por lógica sabemos que se llena de aire y de líquido. Entonces el intestino primero se va a dilatar, se va a agrandar, va a tratar de adaptar su capacidad para el volumen que tiene que contener. ¿Sí? Vamos a ver cómo se puede explicar esto. Ya me imagino que alguna vez habrán cargado hielo en bolsita. ¿Sí? Ustedes agarran una bolsita, ponen, llenan de agua y ahí viene el truco. ¿Cómo atamos? Le damos la bota así tipo violentamente y vuela, o la agarramos bien y le torcemos. Le torcemos y hace que se quede bien compactado. Y ahí atamos. Lo mismo ocurre con el intestino. Por el peso y por el movimiento de la peristalsis del intestino, porque quiere vencer la obstrucción, él gira sobre su eje. Y ahí compromete el pedículo vascular. La parte del colon donde podemos ver ese compromiso son 2. O en el transverso, que normalmente eso no suele ocurrir porque el transverso es bastante grande y bastante pesado, que hace que su meso caiga totalmente con él. Y el otro, que es más posible que volvule, o sea, más posible que gire sobre su eje, es el sigmoide. Sabía. El sigmoide es más probable que gire sobre su eje antes que el transverso. Entonces, lo primero que hay que saber es si esa obstrucción intestinal está o no está estrangulada. Normalmente las obstrucciones intestinales no duelen. Y ya les estoy tirando el dato para su niño. La obstrucción intestinal no duele. La obstrucción intestinal lo que da es la molestia, la distensión abdominal. ¿Sí? Cuando un paciente
que acá está la obstrucción. ¿Sí? Esto, lo que es consiguiente, lo que es más distal, porque vamos a decir que esta es la boca, o sea, que este es el ángulo de Drake. Esto, todo el resto del intestino mantiene su equilibrio normal. ¿Sí? Esto no se va a dilatar, no. Esto va a ser normal. Ahora, de la obstrucción para atrás, o sea, para adelante, esto se va a ir agrandando. ¿Sí? Acá tenemos obstrucción en una sola asa. Este nada más es el punto. Ahora, si esto crece, aumenta de tamaño, como el intestino se mueve por tamaño, por volumen y por la cantidad de contenido, esto puede hacer esto. De estar así, volver. Aunque solamente sea un sitio de oclusión. ¿Sí? Esto es asa simple. Ahora viene el asa cerrada. El asa cerrada es muy común en las adherencias, que es no. ¿Quién tiene frío? Yo le presto mi vaso. Eso es una asa simple. Y luego viene la asa cerrada. Cuando una brida, o una adherencia, cierra los dos bloques del asa. Acá tenemos una adherencia entre asas, entonces cierra tanto el cabo proximal como el cabo distal. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto va a ser normal y acá se va a empezar a dilatar. Y este es el mismo mecanismo. Por peso, puede calcular. Ahora, este tipo de obstrucción, es la más peligrosa. O sea, la más peligrosa es la que más rápidamente evoluciona. ¿Sí? Porque acá no hay salida. En cambio, la que se obstruye acá tiene toda la salida. ¿Sí? O sea, tiene todo el proceso. En cambio, esta acá no tiene cómo salir. Este tipo de obstrucción es el asa cerrada. Y este es el tipo que se estrangula con mayor frecuencia. ¿Sí? Bueno. No mediar la desmodulación, sobreviene al infarto y a la perforación. Claro, esto va creciendo. La parte baja, ustedes se acuerdan por anatomía, el intestino delgado tiene su borde mesentérico y tiene su borde antimesentérico. Si las asas se van dilatando, no es que las arterias van a llegar hasta el punto máximo, ¿no? Las arterias no crecen de tamaño. Las arterias continúan su diámetro normal y a medida que el asa se distiende como un globo, la sangre no va a poder llegar hasta el extremo antimesentérico del asa. Entonces, ¿qué pasa? En esos puntos es donde tenemos la isquemia y posteriormente la necrosis. Y lo que después de la necrosis va a llevar a la perforación.
¿Vieron esos tazoncitos así de sopa? Los orientales así, que son unas cositas redonditas y todas lindas. Bueno, así más o menos el ciego. Todo redondito, todo bonito. ¿Sí? El ciego, aparte de tener las tres técnicas convergencia y todo lo demás, es el primer sitio de las austras. ¿Sí? Sus austras son las que tienen un poquitito, o sea, tienen más fuerza que las austras del resto del colon. ¿Por qué? Porque ellos cuando les llega el contenido, se contraen, pasan. O sea, eso es lo que se contrae más de forma abrupta. ¿Vale? Qué pesado este chico. Puede ocurrir el estallido del ciego o la isquemia suparente y anecdosis y perforación. Así no se puede encarcelar y no se puede ocurrir el estrangulamiento. Vean la diferencia. El ciego en una obstrucción intestinal no se puede cerrar completamente su flujo, la válvula secal va a seguir mandando y tampoco, no digo tampoco porque está también el vólvulo secal, pero el vólvulo secal no ocurre por contenido. Eso también es un punto de aparte. Cuando nosotros hablamos de vólvulo secal, el ciego gira sobre su eje y ahí puede ocurrir la necrosis del ciego cuando compromete el vínculo, pero esa es otra cosa. Pero dentro del contexto de la obstrucción intestinal, ¿por qué no ocurre el estrangulamiento? Porque el ciego está fijo. El ciego permanece en su lugar. En cambio, como el globo crece de tamaño, ahí se puede perforar. En el hilo funcional, la motilidad intestinal es un fenómeno complejo que depende de factores neuronales, hormonales y metabólicos. El hilo puede subdividirse según la alteración, ya sea motora difusa o localizada, hilo postoperatorio de alteración motora y que se puede limitar al estómago y colon. Híjole, si hablamos de efectos neuronales, hormonales, hipocalcemias, hiponatremias, hipopocacemias, hipomagnesemias, hipofosfatemias, ¿qué más entrarían ahí de todo el mundo? Cualquier déficit de algún electrolito puede causar un hidroparálisis. Parece mentira, pero es cierto. Cualquier pico de glucosa puede causar un hidroparálisis. La famosa gastropatía diabética. Picos de glicemia mostrina puede causar hidroparálisis. La deshidratación. La deshidratación es la primera causa de hidroparálisis. Creo que en el mundo lo va a hacer la primera. Shock hipovolémico. Acuérdense de lo siguiente. ¿Ya vieron, Raúl? Sí, ya vieron, Raúl. Acuérdense que cuando hay una hipoperfusión, los órganos que deben de ser perfundidos son el corazón, el pulmón, porque está la distribución y el oxígeno, y el cerebro. El resto del cuerpo sufre una vasoconstricción. ¿Sí? O sea, toda la sangre del intestino ya se redistribuye, ya no al intestino. Toda la sangre que tiene que ir al riñón también se redistribuye, no baja. ¿Sí? Y mucho menos la parte de la piel, el músculo, todo lo demás. Todo eso se redistribuye. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración del volumen sanguíneo, ya sea por pérdida o ya sea por deshidratación o por shock séptico, por shock neurológico, shock cardíaco, o los shocks que se pueden imaginar, va a haber una redistribución de la circulación entérica. ¿Sí? Y cuando eso ocurre, el intestino no se mueve. El intestino queda totalmente paralizado. ¿Por qué? Porque él está entendiendo que no le está llegando la sangre, entonces no necesita absorber agua ni mover el bolo alimentario. ¿Sí?
10 minutitos para estirar la patita. No, no, no.